Los quemadores de gas son esos elementos fundamentales para la vida cotidiana. Cocción de alimentos, calentamiento de agua, calentamiento de aire para secar ropa, teñido de prendas, en fin, multitud de aplicaciones. El conocimiento de lo que son los quemadores de gas es fundamental, tanto para usuarios, empresarios, como para profesionales del gas. Te invito a partir de este momento a aprender sobre este apasionante tema. Sin más preámbulos, vamos a empezar, no sin antes comentarte que esto ha sido un trabajo que ha requerido sacrificio y dedicación, y que si deseas apoyar nuestro trabajo, pues podrías darle un me gusta, esa es la manera de apoyarnos, o suscribirte al canal. Cuando te suscribes al canal, entonces recibes directamente las notificaciones de nuestras publicaciones. Bien, empecemos ahora. Bien, en la figura observamos un quemador de premezcla. Observamos a la izquierda una perilla que vamos a rotar para dar paso al gas. Empezamos rotando la perilla hasta que obtenemos el paso del gas. En estos momentos el gas no está antes del cuello de botella, estrechamiento o lo que llamamos venturi. Con el paso del tiempo y la perilla abierta ingresa más gas, y en este punto, al pasar el estrechamiento, se genera tras de ese estrechamiento un vacío. Ese vacío entonces es ocupado por el aire de los alrededores. Esto es lo que nosotros llamamos la premezcla. Es decir, ingresa aire de los alrededores al generarse ese vacío. Observes, va ingresando aire de los alrededores, el cual se va mezclando en la zona de mezclado del quemador. Avanza la mezcla, esta es la famosa mezcla que se va a quemar, y al llegar a la parte de los puertos y en presencia de una llama, entonces vamos a encender el quemador, el cual me va a producir, o en el cual se va a llevar a cabo el proceso de combustión. ¿Qué es la llama? Vamos a decir que la llama es el lugar donde se lleva a cabo la combustión. Es ese sitio donde se lleva a cabo ese proceso de liberación de calor. Y la reacción de combustión o liberación de calor es la que se presenta en esa figura que estás viendo. Distingamos dos partes, lado izquierdo de la flecha, lado derecho de la flecha. En el lado izquierdo de la flecha, pues se combinan el gas combustible con el oxígeno del aire. Y si a esa combinación le agregamos una chispa representada por ese triángulo rojo que estás observando encima de la flecha, pues se van a obtener una serie de productos. El dióxido de carbono se produce vapor de agua, y también como resultado de esa interacción se produce luz y se produce calor. Esta es una representación de la reacción de combustión del metano, CH4. Bien, podemos afirmar que la importancia de la llama es la característica fundamental que tiene, que es exotérmica, es decir, que libera calor. Pero libera calor, ¿por qué? Libera calor debido a gases que están a elevadas temperaturas. Emiten calor por radiación. Si quisiéramos entonces mirar la estructura de la llama, nosotros pues simplemente
observamos un fogón funcionando, pero vamos a empezar entonces a distinguir las partes de una llama. Vamos a hablar de tres zonas. Una zona externa azul intensa, la llamaremos zona de oxidación. Una zona interna, más interna que la azul intensa, que es una zona amarilla, zona de reducción. Y al interior una zona interior o fría. Bien, pero ¿qué se presenta allí? A ver, entonces, en la zona fría no se alcanzan a quemar los gases. Ahí hay una serie de gases que no se queman. En la zona amarilla, en cambio, encontramos una serie de gases que se reducen, es decir, ganan electrones. El proceso de reducción es cuando un elemento químico o un compuesto químico gana electrones. Entonces, en esa zona amarilla hay una serie de óxidos metálicos que ganan electrones, o sea que se reducen, decimos que se reducen. Hay un proceso de reducción. Y en la zona azul tenemos un proceso de oxidación, pérdida de electrones. Esa pérdida de electrones pues conlleva a la liberación de calor, rompimiento de enlaces carbono-hidrógeno, pérdida de electrones, liberación de calor. Esas son las tres zonas. Entonces, resumiendo, zona fría, zona de reducción y zona de oxidación. En la zona de oxidación, es decir, en la zona azul, es donde está el punto más caliente de la llama. Bien, si quisiéramos clasificar las llamas, ¿cómo las clasificaríamos? Entonces, pues bien, dependiendo del tipo de radiación, vamos a llamar llamas claras y llamas luminosas. Las llamas luminosas son de baja temperatura, poco calor, y las claras son de alta temperatura. De acuerdo al régimen de flujo, flujo laminar y flujo turbulento, vamos a identificar para efectos de este video laminar como un movimiento lento y turbulento como un movimiento rápido, movimiento de gases, movimiento de la llama, movimiento de deflagración, o sea, de combustión rápida. Bien, y según la mezcla, si tenemos una mezcla previa o una premezcla, o si no tenemos esa mezcla previa. Los primeros quemadores no tenían esa mezcla previa y el resultado eran llamas luminosas de baja temperatura. En la actualidad ya los quemadores tienen una premezcla, una mezcla previa a la combustión. Bien, pero ¿cuándo se obtiene una llama estable? Todos queremos tener una llama estable para un buen proceso de calentamiento de lo que sea. Esto se presenta cuando la velocidad de la mezcla, una mezcla que mezcla oxígeno del aire con el gas combustible, se mezclan y esa velocidad es igual a la velocidad de deflagración, es decir, es la velocidad con que se quema esa mezcla. Está llegando a la cabeza del quemador una mezcla y a esa velocidad que está llegando se está quemando, no tendremos ni acumulación ni deficiencia de nada. Esa es una llama estable. De esta llama, que quise traer esa llama ahí como para clasificarla, podríamos decir que es una llama luminosa, que es una llama laminar, de flujo laminar, y que es una llama de difusión porque no hubo mezcla previa. Allí se están quemando simplemente el combustible, que es el carbón, directamente está recibiendo el oxígeno del aire sin que haya una mezcla previa.